Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Estábamos explicando, por cierto, yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Estábamos explicando en el episodio anterior, y nos extendimos hacia esto, cómo es que el cuerpo utiliza el potasio y el magnesio para poder controlar el balance entre el sodio, la sal, y el potasio y mantener los líquidos de forma correcta. Cuando usted tiene mucho deseo de comer carbohidratos por la noche, pan, harina, chocolate, dulce, y el cuerpo le está pidiendo a grito algo dulce, algo que tenga mucho carbohidrato, un pan, una harinita, algo de eso, solamente pasa que usted está deficiente de potasio. Si usted maneja la deficiencia de potasio y tiene suficiente magnesio para activar ese potasio, usted no va a tener deseos de comer azúcar por la noche. Yo personalmente, por ejemplo, por la noche me estaba dando como un yello, acá le decimos un yello en Puerto Rico, es como un deseíto de comer algo dulce, y me conseguí unos chocolates de esos sin azúcar, pero después me pregunté, caramba, pero ¿qué me está pasando? Cuando estuve escribiendo el libro Diabetes sin Problemas, que estuve estudiando la forma en que el cuerpo utiliza la glucosa en la sangre, me di cuenta que el cuerpo no puede utilizar la glucosa de la sangre sin potasio. Y una de las manifestaciones de uno tener bajo potasio en el cuerpo es que el cuerpo le pide azúcar. Y le pide azúcar porque no puede utilizar el azúcar que está en la sangre. Fíjense cómo funciona. Se lo explico ahora, fíjense. Miren esto. Atención. Ok, fíjense. Cuando usted come carbohidratos o come proteína, eso se convierte en glucosa. Claro, la fuente principal de la glucosa siempre es los carbohidratos. La proteína aparte se convierte en glucosa, pero la fuente principal es los carbohidratos. Pan, harina, arroz, papa, dulce, chocolates y demás. Okay. Esa glucosa es el combustible principal del cuerpo, pero las células dentro tienen potasio. Fuera hay sodio. Para el cuerpo poder utilizar la glucosa, consume potasio. O sea, no hay una forma en la cual su cuerpo pueda, si usted tiene mucha glucosa flotando en la sangre, glucosa, 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 esta célula no puede usar esa glucosa no la puede usar a menos que la célula internamente tenga potasio. Si la célula adentro está bajita de potasio y ya la sal penetró, porque la sal penetra solamente cuando el potasio se baja, la sal invade, el potasio es el que mantiene las paredes y la presión interna de la célula. Cuando el potasio se reduce, porque la persona no come suficientes vegetales, ensaladas, la fuente principal de potasio está en los vegetales, en la ensalada y en las frutas. Desgraciadamente las frutas, cuando son muy dulces, no nos ayudan a adelgazar, pero para la persona que come muchos vegetales y mucha ensalada, no tiene problema de deseos de pan, de harina, de chocolate ni de dulce por la noche. Si la persona tiene un consumo alto de potasio natural, que la forma más saludable es en vegetales, en ensalada, en jugos de vegetales frescos, pues no va a tener ningún deseo de comer dulce. Le pueden poner al frente lo que más a usted le gusta y ni le llama la atención. El problema viene que la célula necesita que esa glucosa entre, pero esa glucosa va a utilizar la ayuda de la insulina. La insulina hace una conexión con la pared de la célula, le da una señal y la célula abre su puerta para que esa glucosa pueda entrar. Pero aunque la glucosa pudiera entrar, si no hay suficiente potasio adentro, no se puede utilizar. Como no se puede utilizar, el cuerpo se queda con hambre. En otras palabras, que su sangre puede estar llena de glucosa y como está bajito de potasio, no la puede usar. Como no la puede usar, el cuerpo le va a pedir ¿qué? Más glucosa, más azúcar. Quiere decir que cada vez que usted tenga calambres o usted tenga cansancio muscular o el cuerpo le esté pidiendo mucho carbohidrato por la noche, ya usted sabe que es que está bajito de potasio. Pruébelo. Aumente su consumo en cápsulas de potasio o hágase mejor que nada un jugo de vegetales frescos 2 veces al día que tiene, por ejemplo, un solo jugo, un vaso de 8 onzas de 250 mililitros de jugo de vegetales, jugos de vegetales, debe tener aproximadamente como 1200 miligramos de potasio, que sería el equivalente de 12 cápsulas de estas de 99 miligramos. O sea, que si usted se toma 2 jugos de esos al día de vegetales frescos, usted está metiendo al cuerpo 2400 miligramos de potasio, más el resto que recoja durante el día de vegetales y ensaladas que usted esté comiendo,
automáticamente usted llena la reserva de potasio y usted no va a tener deseo de comer azúcar, ni de pan, ni de harina. Así que ese hambre que usted tiene por la noche, usted puede matar ese hambre. Dele el condenado potasio al cuerpo. Vegetales, ensaladas, y usted verá que usted domina el hambre y no el hambre a usted. Y esto se los comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.